siendo el día 29 de agosto del 2025, se detiene la agenda del Pleno Extraordinario, siendo las 10 horas, con las ponencias de señor presidente y señores miembros de la Junta. A través del presente acto se dará inicio a la ponencia correspondiente al procedimiento disciplinario 014-2024, seguido al abogado José Luis Injante Cabrera, que estará a cargo de la señora miembro María Teresa Cabrera Vega. Cabe indicar que previo a la ponencia se ha verificado que se cuenta con el quórum reglamentario. Con su venia, señor presidente, colegas. Esta ponencia recae sobre el procedimiento disciplinario 14 del 2024. Es seguida contra el señor José Luis Injante Cabrera por su actuación como fiscal provincial provisional de la Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada de Junín, del Distrito Fiscal de Junín. El cargo atribuido al administrado indicado es que en el desarrollo de la carpeta fiscal 22-060-15-600-2017-34, seguido contra Enzo Moisés Mesa Navarro y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas y otros, en agravio del Estado, haber emitido la disposición número 7, que dispuso aclarar la formalización de investigación preparatoria sin una debida motivación. En sus descargos, el referido investigado, entre otros argumentos, señala que se habría producido la sustracción de la materia y por tanto la cancelación del título de fiscal, consecuencia necesaria de la destitución. Asimismo, indica que la emisión de la disposición cuestionada no habría tenido un fin ilícito ni intención alguna de generar daño al interés público o bien jurídico alguno, porque los investigados en vía penal fueron finalmente sentenciados. En el informe del miembro instructor se encuentra debidamente motivado la propuesta de destitución y consta en el informe de instrucción PD 014 del 2024 de fecha 31 de julio del 2025. En el informe oral, el investigado reiteró sus argumentos de defensa, señalando que no actuó con una segunda intención y que la variación realizada atiende a la realidad de la situación de esos momentos en que se cuestionaban las intervenciones telefónicas y era poco complejo de probar la organización criminal. Por ello, haciendo los correctivos, se optó por variar la calificación para asegurar una sentencia contra los investigados, sumado a otras circunstancias personales, y que al momento que emitió la disposición cuestionada, es decir, el 17 de enero del 2019, ya tenía pensado renunciar al Ministerio Público, renuncia que se verificó el 29 de enero del 2019. Y además señaló que no tenía mucho apoyo del personal del despacho fiscal. Finalmente, también indicó que la disposición fue declarada nula por la siguiente fiscal que asumió el caso mediante disposición número 8 del 20 de febrero del 2019. Haciendo una evaluación integral de los presentes actuados, se tiene, en cuanto al extremo de la sustracción de la materia, el administrado investigado, mediante escrito presentado el 25 de octubre del 2024, ante la Junta Nacional de Justicia señaló, en el caso que fuera destituido, se podría generar la sustracción de la materia, pues conforme a lo previsto en el artículo 54 de la Ley de la Carrera Fiscal, la destitución consiste en la cancelación del título de fiscal debido a una falta muy grave o, de ser el caso, cuente con una sentencia condenatoria o reserva de fallo condenatoria por la comisión de un delito doloso. Sin embargo,
se debe tener en cuenta que este mismo artículo dispone en su segundo párrafo que el fiscal destituido no podrá reingresar a la carrera fiscal o ingresar a la carrera judicial. Por ello, el propósito de la citada norma es que cuando un fiscal comete una falta disciplinaria muy grave o cuando cuente con sentencia condenatoria o reserva de fallo condenatorio, se proscriba su reingreso o ingreso a la carrera fiscal o judicial. Por ende, siendo aplicable la cancelación del título de fiscal únicamente cuando se encuentre en ejercicio de la función fiscal. Cabe señalar que el artículo 5 del título preliminar de la Ley de la Carrera Fiscal establece como principio rector que la ética y la probidad son componentes esenciales de la Ley de la Carrera Fiscal, siendo así las faltas disciplinarias muy graves en el caso de los fiscales, incluso de aquellos que ya no ejerzan el cargo, son pasibles de destitución. Y asumir lo contrario sería dejar en impunidad a los fiscales que cometieron faltas muy graves en el ejercicio de la función y que ya no ejercen el cargo, fundamentos por los cuales corresponde declarar infundada la sustracción de la materia. En cuanto al extremo de la falta disciplinaria muy grave y centrándonos al hecho en sí, debe considerarse que el cargo referido se centra en el hecho que se habría emitido indebidamente motivada la disposición 7, por la cual se aclaraba la formalización de la investigación preparatoria y se formulaba una adecuación del tipo penal de fecha 17 de enero del 2019, emitida por el administrado José Luis Injante Cabrera, cuando era fiscal provincial provisional de la Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada de Junín, mediante el cual dispuso aclarar la disposición de formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Enzo Moisés Mesa Navarro y otros, modificando la tipificación penal prevista en la formalización de la investigación preparatoria, consistente en la presunta comisión del tipo penal previsto en el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal, con la agravante prevista en el inciso 6 del artículo 297 del Código Penal, que es sobre la pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas o al desvío de sustancias químicas controladas o no controladas o de materias primas a las que se refieren los artículos 296 y 296b del Código Penal, aunado a la presunta comisión del delito de organización criminal, segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal, por la tipificación, ¿no? Lo cambió por la tipificación penal prevista en el último párrafo del artículo 296 del Código Penal, que está referida a formar parte en una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. De la evaluación de los actuados, se aprecia que el fiscal investigado incumplió de manera grave con su deber de motivar adecuadamente la disposición número 7. Con ello, contravino las disposiciones fiscales que conciben la debida motivación, pues se limitó a señalar principalmente, para poder hacer estos cambios, que no advertía de las comunicaciones telefónicas realizadas entre los imputados, la estructura de la presunta organización criminal. En los allanamientos a los domicilios de los investigados, al imputado Walter Nino Julián Gaspar se le encontró PVC en una mínima cantidad y a los coimputados Enzo Mesa, Héctor Guevara, Juan Martínez y Luz Gómez se les intervino en el departamento de Ica con 84 kilogramos de pasta básica de cocaína aproximadamente. En esa línea, precisó que las intervenciones telefónicas en la que participan los investigados, no todos habrían tenido conocimiento de los acuerdos secretos arribados por sus co-investigados, lo cual se aprecia en el caso de las imputadas Lidia Cunyas y Eva Tito Quispe, quienes en sus declaraciones habrían negado saber a qué se dedicaban sus esposos y que de sendos acuerdos plenarios, como tampoco de los comportamientos y circunstancias de los imputados que no serían propios de una red criminal, ¿no? Decidió emitir la cuestionada resolución. En ese sentido,
Las irregularidades halladas en la motivación de la citada disposición son: los motivos del fiscal investigado que alegó fueron, toda vez que si bien se procedió a la intervención de los números telefónicos de los investigados, en ellas no se observa o advierte que los implicados en el presente caso versen sobre expresa y textualmente sobre promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, circunstancias que serán relevantes y advertidas por la autoridad judicial al momento de ejercer el control de la correspondiente acusación. Al respecto, debió haberse realizado una comparación y análisis de las comunicaciones telefónicas efectuadas entre los investigados, desarrollando así qué se entiende en materia penal por promover y qué se entiende por favorecer, y por qué dichas comunicaciones no son configurativas del tipo penal de promover o favorecer, para así tener razones mínimas que justifiquen la variación del tipo penal. En ese sentido, no se exponen las razones mínimas que justifiquen la variación del tipo penal, existiendo una motivación aparente, al no establecer cuáles y por qué las comunicaciones telefónicas realizadas entre los investigados no se subsumen en la promoción o el favorecimiento de tráfico ilícito de drogas. Asimismo, se menciona en la cuestionada disposición que si bien los investigados no tendrían una estructura definida, pero sí habrían conspirado para promover el tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, en la parte resolutiva, se dispone que se formalice y continúe la investigación preparatoria contra los investigados como coautores del delito de conspiración para favorecer el tráfico ilícito de drogas. Siendo así, dicha argumentación incurre en falta de motivación interna, en tanto que se señala de modo contradictorio en la parte considerativa que los investigados habrían conspirado para promover. Sin embargo, se solicita la formalización y continuación de investigación preparatoria por conspiración para favorecer, pues si se deseaba continuar la investigación por conspiración para favorecer, debió haberse desarrollado dicha argumentación en la parte considerativa, o de ser el caso, haber desarrollado en la parte considerativa la conspiración para promover y haber dispuesto la formalización y continuación de la investigación preparatoria por lo expuesto en la parte considerativa desarrollada. De otro lado, la disposición cuestionada no esgrimió los argumentos necesarios para recalificar el tipo penal como conspiración para el favorecimiento del tráfico ilícito de drogas y no como organización criminal, toda vez que debió haber desarrollado por qué las comunicaciones telefónicas efectuadas, las cuales debieron haber sido señaladas o detalladas, no se deduciría la promoción, organización, constitución o integración de una organización criminal, como tampoco habría generado la convicción en el fiscal de la concertación o la coordinación de las presuntas tareas efectuadas por la organización criminal. ¿Por qué no se habría configurado la existencia de una organización criminal en la que requería una estructura organizacional estable y con un proyecto delictivo que perdure en el tiempo, conforme lo considera el fiscal en el fundamento 2.2 de la disposición cuestionada, pese a la existencia de constantes comunicaciones entre los investigados, como indicó, pues en ningún extremo de la disposición se señala cuáles son esas comunicaciones. Así pues, la recalificación del tipo penal requería determinar los elementos del tipo penal de organización criminal y señalar por qué las conductas atribuidas a los investigados no cumplieron con dichos elementos constitutivos, situación que no fue desarrollada en la disposición cuestionada, teniendo en cuenta que los elementos del tipo de organización criminal son los siguientes, ¿no? El elemento personal, temporal, el elemento fin y el elemento funcional. De lo expuesto, en la disposición 7 se advierte que se esgrimen los siguientes argumentos esenciales, sin embargo, ninguno de ellos referidos a la presunta conspiración existente, ¿no? Y no se puede soslayar que el TC en el expediente 04437 del 2012 ¿no? Ha señalado que una disposición fiscal es necesario que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que por sí misma la decisión exprese una suficiente justificación de su adopción. Esas razones, por lo demás, deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino y sobre todo de los propios hechos y debidamente acreditados en el trámite de la investigación o del proceso del que se deriva la decisión cuestionada.
En ese sentido, a fin de observarse la debida adecuación o proporcionabilidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a aplicarse, se han valorado diversos factores, como el nivel de la carrera del investigado, su grado de participación en la comisión de las infracciones imputadas, la perturbación al servicio fiscal, la trascendencia social o perjuicio causado, el grado de culpabilidad, el motivo determinante de su comportamiento, situaciones personales que no podrían aminorar la capacidad de autodeterminación, ¿no? Por el contrario, más bien se ha advertido que el fiscal investigado cuenta con una amonestación, una multa y una suspensión. Estando a lo antes señalado, aplicando el test de proporcionabilidad, la medida de destitución resulta en este caso absolutamente idónea y adecuada con relación a las faltas muy graves acreditadas. Consideraciones por las cuales la suscrita es de la opinión que se declare infundado el pedido de sustracción formulado por el investigado José Luis Infante Cabrera y se tenga por concluido el procedimiento disciplinario abreviado 14 del 2024 y se imponga al investigado José Luis Infante Cabrera la sanción de destitución por su actuación como fiscal provincial provisional de la Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada de Junín, del Distrito Fiscal de Junín, al haberse cometido los cargos imputados sobre falta muy grave, tipificada en los numerales 1 y 13 del artículo 47, en concordancia con los deberes previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 33 de la Ley 30.483, Ley de la Carrera Fiscal. Tercero, se disponga la cancelación del título de fiscal provincial provisional de la Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada de Junín al indicado administrado, así como la inscripción de la sanción a que se contrae el artículo precedente en el registro personal del sancionado, cursándose oficios a la Fiscalía de la Nación para los fines pertinentes, disponiéndose la publicación de la presente resolución, disponiéndose la inscripción en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido una vez que la resolución quede firme. Eso es todo cuanto debo informar, señor presidente. Se procederá a la deliberación de la causa.